¿Qué tal? Mi nombre es Mariuxi Mendoza, estudiante de Medicina de la Universidad Técnica de Manabí. Vamos a hablar ahorita de la clasificación de las bacterias, desarrollo, supervivencia y muerte microbiana. Entre la clasificación de las bacterias tenemos tres áreas: la identificación, la clasificación y la nomenclatura. También tenemos lo que son las categorías taxonómicas, en las cuales encontramos la división, las clases, el orden, la familia, el género, la especie, el subtipo y el reino, y cada uno con sus ejemplos. Tenemos también los criterios para la clasificación de las bacterias. Entre ellos tenemos tres criterios. El primero es las pruebas bioquímicas dadas por la oxidasa y la catalasa. Tenemos los crecimientos en medios de cultivo y las pruebas inmunológicas. En los crecimientos en medios de cultivo tenemos los medios no selectivos, los medios selectivos, los medios diferenciales, y en las pruebas inmunológicas los serotipos, los serogrupos y los serovariedades. Las descripciones de las principales categorías y grupos de las bacterias manuales de Bergey y la bacteriología sistemática. Tenemos 21 grupos. Los principales, en el grupo 1 tenemos las espiroquetas. Una de ellas es la leptospira, que produce leptosporosis, que es producida por enfermedades de la rata. Tenemos en el grupo 2 las bacterias aeróbicas, microaerófilas, móviles helicoidales, fibroides, gram negativas. Entre ellas la Helicobacter, que van a causar enfermedades en el epitelio gástrico, y en la del grupo 3 las bacterias curvas inmóviles o rara vez móviles. En el grupo 4 tenemos las más importantes o las más conocidas, como el pseudomonos, que son las infecciones en las vías aéreas. También tenemos las brucelas, que causan brucelosis, y en las demás. En el grupo 5 tenemos los bacilos gram negativos, anserbios facultativos, y entre ellas también tenemos lo que es las Escherichia, que van a causar diarrea del viajero y hemorragia. Entre ellas también, entre las más destacadas, la salmonela, que produce la enfermedad de la salmonelosis. En el grupo 6, los bacilos gram negativos, anaeróbicos, rectos, curvos y helicoidales. Entre ellos tenemos el Fusarium, que causa enfermedades de la piel, tópicos, y la orofaringitis. Tenemos en el grupo 6 las bacterias desasimiladoras de sulfato o reductoras, perdón, y en el grupo 8 los cocos gram negativos anaeróbicos. En el grupo 9 también tenemos algunas patologías: Coxiella, que causa fiebre; la clamidia, que son las infecciones de transmisión sexual; el grupo 10, que son las bacterias fotótrofas anoxígenas; en el grupo 11, las bacterias fotótrofas oxígenas; en el grupo 12, las bacterias aeróbicas quimiolitrófas, y microorganismos varios. En el grupo 13, las bacterias son con apéndices o yema. En el grupo 14, las bacterias envainadas; en el grupo 15, las bacterias deslizantes no fotosintéticas y no formadoras de grupos fructíferos. En el grupo 16 tenemos las bacterias deslizantes formadoras de grupos fructíferos, maxobacterias. En el grupo 17 los cocos gram negativos, entre ellos el Streptococcus, que es una infección en la piel y la garganta. En el grupo 18 tenemos los bacilos y cocos gram positivos, formadores de endoporas, entre ellos la Clostridium, que va a producir la diarrea y afecciones intestinales. En los grupos 19 tenemos los bacilos gram positivos, reguladores no formadores de esporas. Entre ellos tenemos la listeria, enfermedad 20 tenemos los bacilos gram positivos irregulares no formadores de esporas. Entre ellos tenemos los movínculos,
que causan infecciones vaginales. En el grupo 21, las microbacterias. Y ahora vamos a hablar sobre las eucobacterias. Las eucobacterias, tenemos las eucobacterias gram positivas, eucobacterias sin paredes celulares, las eucobacterias gram negativas. Y también tenemos lo que son las arqueobacterias y las taxomanías basadas en ácidos nucleicos. Ahora, al hablar de proliferación y supervivencia y muerte de los microorganismos, la población de los microorganismos en la biosfera permanece constantemente puesto en el crecimiento de los microorganismos es equilibrado y a su vez la muerte del mismo. La supervivencia de cualquier grupo microbiano es un nicho específico y finalmente depende de la lucha de nutrientes y la conservación de un depósito de células vivientes. También tenemos la importancia del crecimiento y esta pues tenemos en la importancia del crecimiento las medidas de concentración y la proliferación exponencial. Entre las medidas de concentración tenemos la celular y la densidad de la biomasa. Y en la proliferación exponencial, la constante de la tasa de proliferación, el cálculo de constante de proliferación. Esto también depende del medio y de las altas o bajas temperaturas, por decir así un ejemplo. El cálculo de la constante de la proliferación y el pronóstico de la magnitud del mismo. Tenemos también aquí una gráfica y que hay muchas bacterias que se reproducen por fusión binaria y esto se conoce como tiempo de generación o tiempo de duplicación, como lo vemos en la gráfica, en esta gráfica. También tenemos otra gráfica sobre la curva de proliferación y esta va a tener 4 fases. La primera es la fase de la latencia, la segunda la fase de muerte o deterioro logarítmico. También tenemos la fase estacionaria y la fase de proliferación logarítmica o de ¿cómo es? O exponencial. Tenemos también la definición y valoración de la muerte. Tenemos la importancia de la muerte, que es la muerte para esta célula microbiana significa la pérdida irreversible de su potencial reproductivo. Y la valoración de la muerte es que al manipular el microorganismo por lo general, no se valora la muerte de una sola célula, sino también la muerte de una población en sí. Y la esterilización en la práctica es el proceso de aniquilar todos los microorganismos de una preparación. Ahora tenemos los efectos de la concentración farmacológica. Aquí tenemos también otra gráfica y que es cuando se utilizan sustancias antimicrobianas, fármacos para desactivar las células microbianas. A menudo se observa que la concentración del fármaco utilizado es directamente proporcional al intervalo necesario para manipular determinada fracción de la población. Y tenemos también los antimicrobianos, entre ellos destaca la biocida, los bacteriostáticos, las bactericidas, la esterilización, perdón, los desinfectantes, el sépticos, antisépticos, asépticos, preservación y antibióticos. Los siguientes términos que les acabo de decir, pues cada uno de ellos cumple una diferente función. También tenemos los modos de acción, que son el daño del DNA, la desnaturalización, la desorganización de la membrana, la sustracción de los grupos sulfidrilo y los antagonismos libres. Y la inversión de la acción antibacteriana, pues que es la eliminación del fármaco, la inversión del sustrato, la desactivación del fármaco, la protección contra las lisis y la resistencia a los antibacterianos. Y por último tenemos los elementos físicos, que entre ellos destacan el calor y la radiación y las sustancias químicas que muchos conocemos como los alcoholes, los aldehídos. Y pues eso sería todo lo que respecta a este tema. Muchas gracias.